Nunca va a fallar la palabra. Entonces nuestro deber y ocupación es que la palabra de Dios vive en abundancia todo el tiempo con nosotros. Como dice Colosenses capítulo 3, verso 16. Que la palabra de Cristo viva en abundancia en ustedes. Que viva. Porque es viva y es eficaz. Ahí en el libro, dando vuelta, Filipenses, capítulo 2, verso 16, observa lo que dice. Ahí está la palabra asidos, dice. Y la palabra asidos quiere decir que debemos tomarnos, agarrarnos de su palabra porque es vida. Eso quiere decir la palabra asidos de la palabra de vida. Tomarte de la palabra, agarrarte de la palabra y no te agarres de los problemas, de las enfermedades, de las angustias, de los miedos, de los temores. No te agarres de eso. Suéltalo. Agárrate, dice acá, de la palabra de vida. Porque mi palabra, dice Jesús, es viva y eficaz. Y es vida. Asidos, agárrate, quiere decir, tomate bien, firme, de la palabra de vida. Porque para ti, Dios te la regaló. En el libro de Efesios, también 1:13, Efesios 1:13 también dice esto sobre la palabra del Señor. En Él, en Jesús, también ustedes, habiendo oído la palabra, dice de verdad. Hay una palabra de mentira, que es la vida que llevamos en este mundo. Todo es mentira. La riqueza es mentira. La juventud es mentira. El vivir aquí es mentira. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fíjate, habiendo creído en la palabra de verdad, habiéndola oído y habiéndola creído, tenemos que actuar conforme a ella. Vamos a tomar ahora otro ejemplo, en Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 47. Pero para que lo entendamos, el verso 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Un hijo. Imagínense la aflicción de ese oficial, de ese padre. Este oficial, dice el 47, cuando oyó, la fe viene por el oír, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. A punto de morir. Entonces Jesús le dijo, fíjate lo que hace Jesús. Lo está provocando, o sea, le está para ver si él seguía en la fe, en esa fe que lo había traído a buscarlo a él. Entonces Jesús le dice, le probó, si no hubiera señales y prodigios, ¿no creerías? Le dice así. Observe lo que hace este hombre. No toma en cuenta lo que
al no tener una respuesta inmediata, solo tuvo en cuenta este hombre que su hijo estaba enfermo y que Jesús era el único que lo podía sanar, porque su hijo estaba a punto de morir. Y Jesús, por probarlo, le dice: si no ves señales y prodigios, no creerías. Y el oficial le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces Jesús le dice esto: ve, esa es la palabra de Dios, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Qué ejemplo? Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando escuchamos la palabra de Jesús, creer lo que Él nos dijo. Y este hombre se fue. Se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces acá me detengo y me llama la atención esto. Este hombre, cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, se quedó tan tranquilo que tal vez habrá ido a hacer otra diligencia en el pueblo, por otro lado, que al otro día volvió a la casa. Y le preguntó: ¿a qué hora había comenzado su hijo a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Hermano, tú y yo tenemos una hora en que Jesús te dice: hazle caso. Esta es tu hora para oír lo que Él te está diciendo. Tal vez no tengas un hijo a punto de morir, pero sí tal vez tu matrimonio esté a punto de morir, tu negocio, alguno de tus hijos, problemas matrimoniales, económicos. Pero esta es tu hora, que tienes que escuchar lo que Jesús dice: yo estoy contigo para ayudarte, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo estoy adentro tuyo, esperando que tú uses mi palabra para yo poderla confirmar y producir el milagro que tú nunca creíste. Fíjate este hombre. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Los domingos cuando vamos a la reunión es la hora en que tú escuchas el mensaje. No te olvides, porque en esa semana o la próxima semana, ese mensaje lo tienes que utilizar. Porque Dios quiere probar si le crees o no le crees. No vas solamente a escuchar la palabra de Dios, no. Te vas a comprometer con la palabra de Dios. Y Jesús te va a probar. Te va a llevar a que tú utilices su palabra. Pero muchos utilizan la razón, el miedo, guiados por ese pecado. Era la hora, dice, que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y mire el resultado, las consecuencias. Creyó él y toda su casa. Qué hermosa es la promesa que Dios le hizo también al carcelero de Filipo: serás salvo tú y tu casa. ¿A qué hora? Dice. ¿A qué hora?
Fue la hora que Jesús le dijo. Fue la hora que Pedro estuvo toda la noche trabajando. ¿Desde cuánto tiempo tú que te estás afligiendo por un montón de cuestiones? Estuviste trabajando en tu mente con tus razones y nada, no solucionas nada. ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios y la pones a funcionar? Pedro fue la hora que lo escuchó y ahí nomás fue y la usó. Y con las redes se rompían de la cantidad de peces. Porque Él sustenta todas las cosas. Él ordenó a los peces que vayan a esas redes, estando sentado en la barca. Él ordenó a la fiebre, estando lejos, que salga de ese niño. Y Él va a ordenar cuando tú des el primer paso de usar la palabra de Él, Él va a ordenar que desaparezca lo que te está afectando en tu vida. Este hombre ha dado testimonio en la casa. Habrá contado cuando se encontró con Jesús y lo que Él le dijo. Y fue ayer, dice, a las 7. Y en esa misma hora, la palabra de Dios empezó a funcionar. ¿Por qué empezó a funcionar? Porque el Padre, el oficial, le creyó a Jesús. Y si tú tienes un problema y vienes a Jesús y lo escuchas, tú vas a hacer funcionar el milagro o la solución en el mismo momento que leíste o que escuchaste su palabra, la creíste, allí se produjo el milagro. En Juan capítulo 12, el Evangelio también según San Juan, en el capítulo 12, observemos lo que dice también San Juan, verso 47. Al que oye, está hablando al que oye mis palabras y no las guarda. Dice él, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, la que tú escuchaste y no la pusiste por obra, la que tú escuchaste y la rechazaste por escuchar las palabras que te dictaba tu mente, tu razón. Ahí en Romanos capítulo 1, fíjate lo que dice, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es lo que dice acá Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, que no tiene en cuenta las palabras de Dios. Y dice, tiene quien le juzgue, dice Juan. Las palabras que he hablado, ella le juzgará. Y Romanos también dice 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios mismo, el Padre, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen, como dejarse guiar por la razón, por los sentimientos, por el sentido común del ser humano. Hermano, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús, tenemos el deber y la orden, como dice Romanos también 1:17, ahora somos justos, y nuestro andar en este mundo, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que tú tienes que hacer. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice,
el verso 48 de Juan 12. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque mire lo que dice Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Como hombre, él decía, yo no hablé por mi propia cuenta. No te hablé lo que a mí me parece. No. El Padre que me envió a ti. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, lo que Él te manda decir, es para vida eterna. Así pues dice Jesús, mira, yo lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, en otras palabras, a mí no me rechazan. Están rechazando a las palabras, pero que tampoco son mías, dice Jesús. Son los mandamientos que mi Padre me dio para ti. Yo cumplo, yo le sirvo a mi Padre. Mira todo lo que Dios hace por ti y por mí. ¿Cómo podemos nosotros rechazar a un Padre tan amoroso que nos da todo para que disfrutemos? ¿Cómo podemos no tener en cuenta su palabra? Oh Señor, que Él nos ayude. Que Él nos ayude a poder utilizar su preciosa palabra. Si Él te dije, si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, únjalo con aceite en el nombre de Jesucristo. Esa es su palabra también, que hemos hablado el otro día. Qué hermosa la historia del centurión, de Pedro. Como ellos hicieron caso a la palabra de Dios. Dijo así el centurión, el hombre, dice de Lucas 7. Di la palabra, le dice así. Di la palabra y mi siervo sanará. Esta es la otra historia. Léalo después ustedes, todo el capítulo 7 hasta el verso 10. El centurión le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Y él le explica, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y si tú estás puesto bajo la autoridad de la palabra de Dios, vas a vivir en abundancia de esa vida que Él te quiere dar. El centurión, Lucas 7:8, le dijo, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo haces esto y lo hace. En el 7 le dijo, no soy digno, no fui digno de venir a ti, pero le dice, por boca de los que él había mandado, di la palabra y mi siervo será sano. Jesús se maravilló, dice, y dijo a la gente que lo seguía en el verso 9, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el verso 10 del capítulo 7 de Lucas, y al regresar ha sido enviado por el centurión, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. No hace falta que
que nosotros tengamos que ser como este oficial, ponernos, aprender en el ejército, a ponernos bajo la autoridad de un hombre que nos da órdenes, o en la policía. Aquí hay alguien más. Es Dios el que te da su palabra. Y te tenés que poner bajo la autoridad de ella porque es para tu bien, para el bien de todos. Que esta palabra te haga y que la tengas en cuenta. Que hagas, como decía en el libro de Romanos, que tengas en cuenta todo lo que Dios te habla. Para el domingo vamos a terminar con la tercera parte de los 3 poderes entregados a los hijos de Dios. Que el Señor los bendiga, sigan orando, clamen al Señor por misericordia para este mundo. Que si es una obra del diablo, que Él la destruya. Y si es su obra, que tenga misericordia. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo, que vamos a participar también por este medio de la Santa Cena. Un abrazo y que el Señor los guarde y los proteja como lo está haciendo para siempre. Amén.